¿Y si... ¿Y si uno de los medicamentos más comunes, más económicos del mundo, un antiparasitario que conocemos desde hace décadas, guardara un potencial no explorado para combatir el cáncer? Y de maneras que la quimioterapia tradicional, pues, simplemente no puede. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es, fascinante y, al mismo tiempo, muy frustrante. Tenemos sobre la mesa un análisis muy profundo del Dr. William Makis. Él recopila, fíjate, más de 300 estudios preclínicos sobre la ivermectina y el cáncer. Y la pregunta es obvia, ¿no? Con tanto humo, ¿por qué nadie grita fuego? Bueno, porque el sistema de alarmas, por decirlo de alguna manera, está diseñado para detectar incendios que sean rentables de apagar. ¡Wow! El podcast del cáncer. Y ese es el nudo gordiano de toda esta historia. Para entender el silencio que rodea a la ivermectina en la oncología, hay que empezar por un dato muy simple. Su patente expiró en 1996. Claro, es un medicamento genérico, increíblemente barato de producir. Y la cruda realidad de la investigación médica moderna es que el camino desde el laboratorio hasta la farmacia del paciente cuesta cientos de millones de dólares en ensayos clínicos. Cientos de millones que una farmacéutica solo va a invertir si puede recuperar ese dinero con creces, ¿no? A través de una patente que le dé exclusividad. Exacto. Con un genérico, esa ecuación es imposible. Y es aquí donde, según la fuente que analizamos, nace una desconexión que es, pues, trágica. Un potencial terapéutico inmenso podría estar estancado, pero no por falta de ciencia. No, sino por falta de un modelo de negocio. Exacto. Así que el objetivo de hoy no es proclamar una cura milagrosa, para nada. Es desglosar la evidencia preclínica que sí existe, entender los mecanismos que se proponen y explorar la pregunta fundamental que plantea la fuente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la ciencia que parece prometedora y la economía farmacéutica van por caminos, pues, completamente separados? Bien, pues vamos a desglosar esa ciencia. La investigación que analiza el Dr. Makis no habla de un solo efecto, sino de un ataque multifacético. El primer punto, y para mí quizás el más impactante, es la idea de que la ivermectina no solo ataca al tumor que vemos, sino a su mismísimo origen, las células madre del cáncer. Esto es crucial. Pensemos un momento en la quimioterapia convencional. Es como un arma fuerza bruta, ¿ok? Es muy, muy efectiva contra las células que se dividen súper rápido, que son, pues, la gran mayoría de las células de un tumor. Claro. Por eso los tumores se reducen, a veces de forma drástica. Exacto. El problema, y es un gran problema, es que dentro de ese tumor existe una pequeña población de células madre cancerosas. Estas se dividen muy, muy lentamente, son resistentes a la quimio y pueden permanecer latentes como semillas en invierno. Y esas son las que vuelven. Esas son las responsables de que meses o años después el cáncer regrese, y a menudo con muchísima más fuerza. A ver si lo entiendo bien. ¿Sería como si la quimio fuera una podadora muy potente? Que arrasa con toda la maleza visible de un jardín, ¿no? Lo deja aparentemente limpio, pero no toca las raíces, las que están profundas. Es una analogía perfecta. Y estas investigaciones sugieren que la ivermectina podría ser esa herramienta que va directo a arrancar esas raíces. Es una buena forma de verlo. Es la forma perfecta de verlo, porque precisamente por no poder erradicar esas células madre, es que muchos tratamientos para cánceres avanzados se consideran paliativos. Claro. El objetivo es ganar tiempo, encoger los tumores, mejorar la calidad de vida, pero la expectativa de una cura total, pues, es baja. La posibilidad de tener una molécula que selectivamente ataque a esa población de células madre es, en teoría, revolucionaria. Cambia el juego por completo. Cambia el objetivo de controlar la enfermedad a potencialmente erradicarla. Y esa idea de potenciar lo que ya existe no se queda solo ahí. La fuente destaca otro mecanismo que es fascinante: la capacidad de revertir la resistencia a los medicamentos. Sí. Esto es algo que cualquier paciente de cáncer o su familia conoce muy, muy bien.
esa frustración de que un tratamiento que funcionaba de repente, ¡pum!, deja de hacerlo. Es una de las mayores batallas en la oncología. Las células cancerosas son maestras de la adaptación de verdad. Con el tiempo pueden desarrollar mecanismos de defensa. Uno de los más comunes, fíjate, es que sobreexpresan unas proteínas en su membrana que actúan como bombas de achique. Bombas de achique. ¿Cómo es eso? Literalmente. En cuanto la molécula de quimioterapia entra en la célula, estas bombas la agarran y la expulsan antes de que pueda dañar el ADN. Un momento. ¿Eso significa que la célula se vuelve inteligente? O sea, ¿aprende a defenderse? ¿O es más un proceso de selección natural, donde las pocas células que por pura casualidad ya tenían estas bombas son las únicas que sobreviven y se multiplican? Es más lo segundo. Es la supervivencia del más apto a nivel celular. Pura evolución darwiniana en un tumor. ¡Wow! Las células que tienen esa ventaja genética sobreviven al ataque químico y, claro, generan una nueva población de células tumorales que son, en su totalidad, resistentes a ese fármaco. Entiendo. Lo que sugieren los estudios preclínicos que cita la fuente es que la ivermectina puede inhibir estas bombas. Las desactiva. Pero el impacto de eso sería doble, entonces. ¿Cómo? No solo la ivermectina tendría su propia acción antitumoral, sino que podría hacer que un paciente volviera a responder a una quimioterapia que ya se había descartado por ineficaz. Es como reciclar y reactivar las herramientas del oncólogo. Totalmente. Se convierte en un quimiosensibilizador. Y me pregunto, para quienes nos escuchan, ¿conocen algún caso o han leído sobre esta idea de quimiosensibilización? Es un campo fascinante y nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y esa acción sensibilizadora, según estos estudios, no se limita solo a la quimioterapia. Ocurre algo muy similar con la radioterapia. Ah, también con la radio. Sí, puede hacer que las células cancerosas sean más vulnerables al daño por radiación, porque interfiere con sus sistemas de reparación del ADN. De nuevo, la idea no es necesariamente reemplazar, sino Potenciar. hacer que nuestro arsenal actual sea más inteligente y más efectivo. A ver, todo esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. Múltiples mecanismos de acción en una sola molécula. En farmacología, ¿no es eso un poco inusual? A veces, cuando un compuesto parece que lo hace todo, puede ser una señal de que sus efectos no son tan específicos o potentes como parecen en el laboratorio. Es una observación muy, muy pertinente. Y es cierto que a menudo se buscan balas mágicas que apunten a una sola vía molecular con una especificidad altísima. Pero no es inaudito. No. Hay medicamentos como la metformina, por ejemplo, que también tienen lo que llamamos efectos pleiotrópicos. O sea, afectan a múltiples sistemas a la vez. Lo que es fascinante aquí es que los mecanismos que se proponen no son aleatorios. Todos convergen en puntos débiles clave del cáncer. Como el siguiente punto del que íbamos a hablar. Su línea de suministro. Exacto. La angiogénesis. La angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Mira, un tumor no puede crecer más allá de 1 o 2 milímetros sin su propio sistema de irrigación. Es imposible. Necesita comer. Necesita comer, exacto. Necesita construir carreteras para recibir oxígeno y nutrientes, y también para deshacerse de sus desechos. Para ello, libera señales químicas que le dicen al cuerpo, oye, construye vasos sanguíneos hacia aquí. Es una estrategia de colonización en toda regla. Lo que la investigación sugiere entonces es que la ivermectina actúa como un saboteador, ¿no? Cortando esas líneas de comunicación y de construcción. Una estrategia de asedio. Si le cortas los suministros al enemigo, lo debilitas desde adentro. Sin sangre, el tumor se asfixia. Esa es la idea. Y se conecta directamente con el último gran mecanismo, que ataca quizá el mayor miedo de todos. La metástasis. La metástasis. La propagación. Lo que realmente hace que el cáncer sea una enfermedad tan letal no suele ser el tumor primario, sino su capacidad de enviar colonias a órganos vitales como el hígado, los pulmones, el cerebro. Y para que una célula se escape del tumor original, tiene que romper sus ataduras, ¿verdad? Tengo entendido que usan unas enzimas especiales para lograrlo. Precisamente. Unas enzimas que se llaman metaloproteinasas de matriz. Podemos imaginarlas como unas tijeras moleculares. Tijeras moleculares, me gusta. La célula cancerosa las usa para cortar las proteínas de la matriz extracelular que la mantiene anclada.
Es como un barco que corta sus amarras para salir a mar abierto. Una vez que está libre, puede entrar en el torrente sanguíneo o en el sistema linfático y viajar a cualquier parte del cuerpo. Un escenario aterrador. Pues bien, la investigación preclínica muestra que la ivermectina inhibe la acción de estas enzimas. Les quita el filo a las tijeras. Exacto. Es como si les quitara el filo a esas tijeras. No elimina la célula en ese momento, pero le dificulta enormemente el poder escapar. Si piensas en el impacto emocional que esto tiene para un paciente, es monumental. Claro. Es la idea de contener la enfermedad, de ponerle un cerco al enemigo para que no pueda expandirse. Es atacar el mayor temor de todos. A ver, recapitulemos. Atacar las células madre, revertir la resistencia a la quimio, potenciar la radio, cortar el suministro de sangre y frenar la metástasis. La lista es impresionante. ¿Lo es? Pero, y tenemos que recalcarlo una y otra vez, todo esto es en placas de Petri, en líneas celulares, en modelos animales, lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta del $1.000.000. ¿Funciona en personas? Y la respuesta honesta es que no lo sabemos. No con la certeza que exige la medicina moderna porque faltan los ensayos clínicos aleatorizados a gran escala. Y volvemos al problema económico del principio. Volvemos al punto de partida. Pero, y esto es súper importante, no tener esa prueba no es lo mismo que no tener ninguna evidencia. Y aquí es donde la discusión se vuelve mucho más compleja y, diría, más interesante. ¿A qué te refieres? La fuente, el Dr. Makis, menciona la existencia de informes y series de casos. Explícanos, ¿qué es exactamente una serie de casos y por qué es relevante en este contexto? Ok, una serie de casos es una publicación médica que describe la experiencia de un grupo pequeño de pacientes, con una condición similar que recibieron un tratamiento particular. No es un experimento controlado, ¿ok? No hay un grupo de placebo para comparar. Entiendo, no es una prueba científica rigurosa. No. Por lo tanto, no puede probar que el tratamiento causó el resultado. Sin embargo, es una forma fundamental de generar hipótesis. Históricamente, innumerables avances médicos han comenzado así, con un médico observador que nota algo inusual, algo inesperado, en uno o varios de sus pacientes. Una chispa. Una chispa, exacto. Y en este caso, ¿qué es lo que se observó? ¿Qué es lo que se reportó? El Dr. Makis hace referencia a una serie de casos publicadas sobre 3 pacientes con leucemia. Según el informe, 2 de ellos, que ya habían agotado todas las opciones de tratamiento convencionales y decidieron, bajo supervisión médica, usar ivermectina, lograron algún tipo de remisión. ¡Wow! Hay que ser extremadamente cuidadosos aquí. Claro, claro. No es una prueba. Podría haber sido una remisión espontánea, aunque es muy, muy raro. Podría haber otros factores que no se controlaron. Pero en el contexto de pacientes en etapas tan avanzadas, un resultado así es como mínimo una señal muy potente que clama por una investigación formal. Es como un destello de luz en la oscuridad. Exacto, y exige que alguien apunte un telescopio en esa dirección para ver qué hay. Y cuando el sistema, por estas razones económicas que hemos hablado, no apunta ese telescopio, se crea un vacío. Un vacío que nos lleva a un debate ético y filosófico muy profundo sobre la libertad y la responsabilidad. Absolutamente. Y esto ya trasciende a la ivermectina. Es sobre el concepto de uso compasivo o uso fuera de etiqueta, off-label. Explica eso un poco más. Cuando un paciente con una enfermedad terminal ha agotado todas las terapias aprobadas, ¿qué libertad tiene su médico para probar un fármaco que está aprobado para otra cosa, que tiene un perfil de seguridad conocido por décadas y que además cuenta con una base científica preclínica sólida que sugiere un posible beneficio? Es una tensión enorme. Por un lado, está el principio de primero no hacer daño y la necesidad de evidencia rigurosa para proteger a los pacientes. Claro. Pero por otro lado, está el derecho de una persona a luchar por su vida con todas las herramientas disponibles, incluso las que son, experimentales. Y la fuente plantea que, en ese espacio gris, la responsabilidad recae en la relación médico-paciente. No se trata de abogar por la automedicación imprudente. Para nada. Para nada. Se trata de reconocer la soberanía del paciente informado. La libertad de decir, doctor, doctora, entiendo los riesgos, entiendo la falta de certeza, pero ante mi situación deseo explorar esta vía con su guía.
Y el sistema actual, al no investigar estas moléculas sin patente, esencialmente le quita esa opción a muchos. Los fuerza a un callejón sin salida o a navegar esas aguas solos, sin supervisión médica, lo cual es mucho más peligroso. Me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿cuál creen que debería ser el papel de los médicos y las agencias reguladoras en estas situaciones límite? ¿Debería haber más flexibilidad? Dejen su opinión en los comentarios. Y fíjate que no es un fenómeno aislado. La historia de la medicina está llena de lo que se llama reposicionamiento de fármacos. Sí, medicamentos diseñados para una cosa que resultaron ser milagrosos para otra. Pecho se convirtió en Viagra. La talidomida, que fue un sedante trágico, encontró un nuevo uso como un potente tratamiento para el mieloma múltiple. Pero ahí la diferencia es que sí había un incentivo económico. Ahí está la clave. En esos casos, por diversas razones, sí había un incentivo para que una empresa realizara los costosos ensayos para la nueva indicación. El problema son los huérfanos económicos, moléculas prometedoras cuyo estatus de genérico las deja fuera del sistema de desarrollo farmacéutico. Entonces, recapitulando el análisis de la fuente, nos encontramos con esta paradoja. Un medicamento barato, seguro, que en el laboratorio se comporta como un arma sofisticada contra el cáncer, atacándolo desde múltiples frentes. Pero esa misma simpleza económica es su mayor condena en el mundo real, dejándolo en un limbo de investigación. Exacto. Nos deja con la imagen de un potencial enorme encerrado tras una puerta que la ciencia puede abrir, pero para la que la economía, pues, no tiene la llave. Y esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que va más allá de esta molécula en particular. Sí. Adelante. La pregunta que nos deja todo este análisis no es solo sobre la ivermectina, es mucho más amplia. Es, ¿cuántas otras soluciones podrían estar escondidas a plena vista? Vamos todos los días para la diabetes, el colesterol o la hipertensión, tienen un potencial anticancerígeno sin explorar, documentado en cientos de estudios preclínicos que nadie financia. ¿Qué tesoros podríamos tener ya en las estanterías de nuestras farmacias, esperando a que cambiemos el enfoque de por qué y cómo hacemos ciencia? Es una pregunta poderosa. Y nos lleva a la última que queremos plantearle a nuestra audiencia para cerrar. Si las empresas privadas no pueden o no quieren financiar estos estudios, ¿deberían los gobiernos o las instituciones académicas públicas asumir ese rol? Crear una vía de investigación sin fines de lucro para fármacos sin patente. Nos interesa muchísimo conocer su perspectiva. Este análisis es solo un punto de partida. La conversación sobre cómo innovar en la investigación y el tratamiento del cáncer debe continuar. Y este viaje de descubrimiento, la verdad, apenas comienza.